Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señores de la mesa, colegas, estimados colegas que nos acompañan. Realmente de parte de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, de mis compañeros, algunos de los cuales están acá presentes, quiero agradecer el que nos tomaran en consideración para este tema tan relevante. Les comento incluso que a partir de la presentación que hace don José Carlos, no voy a hacer mi presentación y voy a variar un poquitito el tema porque me parece que hay algunos elementos que hay que precisar y que quiero compartir con ustedes. Primero, evidentemente, llegamos muy tarde a la apertura de telecomunicaciones, o sea, la apertura, la privatización, todos los procesos se dieron a partir de los años 80, en Europa y en América de manera diferente. En cada uno de los lugares se tuvieron experiencias complejas, en Europa menos duro que en América Latina, donde se dio unas privatizaciones, en algunos casos muy groseras, que trajeron algunos problemas. Lo bueno de entrar tarde en materia de regulación es que se logra tener toda la experiencia mala, buena, regular de los diferentes países. Tuvimos la oportunidad de tener también un proceso de gradualidad, llamémoslo así, de espacio mental, intelectual, normativo para darle creación a una legislación apropiada. Así entonces nace en el año 2008 la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento del Sector de Telecomunicaciones. Ambas leyes complementarias, no puede existir una sin la otra, y lo que hace es creación de un modelo mixto donde va a coexistir un operador estatal fuerte al que se le va a fortalecer y se le van a dar condiciones especiales para que pueda compartir en el mercado, va a coexistir con un sector privado. Yo llamo siempre tres patas de banco son las que nos muestran cuál es realmente la reforma que se da en materia de telecomunicaciones. Se hace una regulación, se establece una regulación del sector de telecomunicaciones a través de una institución que es la SUTEL, se da creación a una rectoría que va a estar representada por un viceministro de Telecomunicaciones a cargo del MISID, y se va a generar la creación de un sector de telecomunicaciones. Antes de que se diera, digamos, la creación de este sector de telecomunicaciones, no es que no existían operadores de tele, tanto públicos como privados, pero sí no existían las reglas del juego necesarias para estar precisamente, para relacionarse en el mercado. Así entonces, y como llegamos un poco tarde, tuvimos la oportunidad de analizar lo que don José Carlos nos llama la convergencia. Nuestra ley es una ley de punta, de primera, que tiene la convergencia como premisa fundamental. Por tanto, dejamos en el camino la clasificación de servicios. Nuestra ley no tiene clasificación de servicio alguno, no habla específicamente de telefonía móvil o de internet o de televisión de cable por suscripción, no, habla de regulación de redes. ¿Y por qué? Lógicamente porque la regulación de redes nos va a llevar a una adecuada regulación de la convergencia en sí. Hoy día tenemos en un solo aparato una serie de servicios. No podríamos regular tal servicio o tal otro si realmente a través de las redes de telecomunicaciones se pueden brindar cualquier tipo de servicio hoy día que tecnológicamente se pueda prestar. Entonces, en ese entendimiento abandonamos la clasificación de servicios y el entendimiento que le dábamos a una red pública conceptualizada en los otros países en el pasado. Entramos así a una revolución que evidentemente se ha podido constatar en el país. En este momento no preciso exactamente los porcentajes, pero la inversión en el 2015 en materia de telecomunicaciones de los diferentes operadores anda alrededor del 1% del PIB, y la
pues la retribución creo que anda alrededor de 3.1% porcentual del PIB, lo cual nos hace ver claramente que estamos ante un tema que trasciende las meras interpretaciones jurídicas o sociales o económicas. Estamos hablando de un motor de desarrollo y sobre todo de algo que cambia las vidas nuestras. Cambios en la forma de interrelación de las personas, la forma en que se escucha música, la forma en que se ven las películas, la forma en que las familias interactúan, los juegos electrónicos cambian, la forma de visitar museos se ve de manera diferente, o simplemente navegar y buscar información es cosa de otro mundo, ¿verdad? Y hablamos de Big Data, de una gran necesidad de anchos de banda, etcétera, etcétera, y una serie de necesidades que rompen los esquemas tradicionales y que lógicamente hace que el derecho en sí tenga que responder a todos esos cambios que trae ese avance en materia tecnológica, ese avance en telecomunicaciones. Así, conversaba antes de entrar por acá, que yo les iba a afirmar que no consideraba que pudiéramos hablar de las telecomunicaciones como servicio público y me decían que ya durante la mañana habían superado el tema de conceptualizarla como servicio público. Evidentemente la propia ley de telecomunicaciones no señala en ningún momento que se trate de servicio público, tampoco tenemos la norma alguna que lo establezca de esta forma, pero sí tenemos el artículo 6, inciso 24 de la Ley de Telecomunicaciones que nos habla de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. O sea que abandonamos el concepto de servicio público tradicional para hablar de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Servicios que se definen en el inciso 24 del artículo 6 de la ley como aquellos que se ofrecen al público en general a cambio de una contraprestación económica. Aquí tenemos, sin embargo, que considerar que tenemos una excepción normativa y es la regulación sobre radiodifusión. Radiodifusión es considerada por la propia ley de telecomunicaciones como telecomunicaciones. Sin embargo, hay un régimen de excepción en el artículo 29 de la ley que nos dice que por sus aspectos informativos, culturales, recreativos, constituye la radiodifusión una actividad privada de interés público. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un elemento muy importante y mientras la radiodifusión se sostenga, la radio y la televisión de manera abierta, libre y gratuita y sin una contraprestación, vamos siempre a tener el régimen predominante de excepción, por lo tanto vamos a tener coexistiendo la ley de radio y la ley general de telecomunicaciones. Otra de las cosas que les iba a aportar es que realmente no importa que lo califiquemos como servicio público, no, aunque en realidad definitivamente no lo es, pero sí es claro que existe un interés general. No podemos hablar de un tema que trasciende social, económica, políticamente y no considerar que existe un interés general en el tratamiento de un tema como este. Y la propia ley, aun cuando no responde, como les digo, a un concepto tradicional francés de servicio público, sí nos habla de garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de telecomunicaciones en los términos de la ley, fortalecer la universalidad y solidaridad que nos hablaba don José Carlos, garantizando el acceso a las telecomunicaciones. Nos habla de proteger los derechos de los usuarios, un elemento trascendental en el tema del servicio de interés general, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, cobertura, mejores alternativas, garantía de privacidad y confidencialidad. Entonces tenemos que la satisfacción del interés general en la ley se lleva a cabo de alguna manera
se regula o se mantiene en la Ley General de Telecomunicaciones. No sin tener un lógico equilibrio, hablando de promover la competencia efectiva, asegurando condiciones oportunas, obligaciones razonables y proporcionadas, incentivo a la inversión dentro del marco de la sociedad de la información y la comunicación, la garantía de un marco jurídico transparente y un elemento que para la Cámara de Infocomunicación y Tecnología ha sido fundamental, que es la seguridad jurídica. En materia de seguridad jurídica, nosotros hemos salido durante los últimos años en cualquier cantidad de ocasiones defendiendo diferentes aspectos que nos preocupan en el ejercicio o la ejecución propiamente de la ley. Para satisfacer ese interés público, la ley nos habla de obtener los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia, lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados, y nos habla también de asegurar la calidad y asegurar precios asequibles a la mayoría de la población. Con esto, lógicamente, si ustedes lo ven, se perfila una serie de obligaciones interesantes y de alguna manera cargas de orden social que podrían ser similares a la demanda de una actividad de estas como servicio público. Dejando de lado, digamos, este tema y sabiendo que no me debe quedar mucho tiempo, estamos. Les voy a comentar que al ser la ley de telecomunicaciones una ley tan de avanzada, hemos superado varios de los temas que don José Carlos señalaba y que han sido problema para muchos otros ordenamientos. Nosotros tenemos en la ley de telecomunicaciones un régimen sectorial de competencia muy amplio, un régimen que está a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y donde la Comisión Coprocom únicamente actúa como respaldo al régimen sectorial. Tenemos una normativa muy amplia sobre interconexión. En materia de interconexión es donde se ve muy interesante, donde juega un poco la autonomía privada frente a la pública. Si yo soy operador y quiero contratar con un operador, quiero tener interconexión o acceso o coubicación con un operador, entonces yo negocio con él, nos ponemos de acuerdo, y si no logramos ponernos de acuerdo, entonces interviene la superintendencia. Teniendo incluso la superintendencia la facultad de poder tomar decisiones de orden técnico, jurídico, económico. En materia, sin embargo, de infraestructura, es donde hemos sentido un poco el ácido, por decirlo de alguna manera, y donde la ley, a pesar de ser una excelente ley, no hemos podido ejecutarla en la práctica con toda la holgura que hubiéramos podido. Por ejemplo, en materia de acceso y materia de postería, hemos tenido muchísimas limitaciones. El operador ICE y algunos otros operadores regionales de provincia han ejercido una fuerte influencia para que a través de los procedimientos mismos se conviertan estos en una especie de barrera de ingreso al mercado. Todavía hay que trabajar esa parte, pero como les digo, no es por un defecto de ley, sino más bien por un problema de ejecución, y donde le falta, aquí con las disculpas del caso para el compañero del extremo que es el abogado de la SUTEL, donde le falta a la superintendencia definitivamente acción concreta para la ejecución final. La superintendencia, uno comprende que ha tenido que aprender a manejar todos estos temas, al igual que todos nosotros, porque todos de alguna manera somos nuevos en el mercado. Sin embargo, a la superintendencia le ha faltado esa fase final de ejecución. Y cierro precisamente con uno de los
de los otros graves problemas que se nos presentan, que tampoco es por ley, sino por esa falta de ejecución final de la superintendencia, y es en el tema de competencia efectiva y la regulación de precios. El artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones no dice que existirá regulación de precios en el tanto no se compruebe la competencia efectiva y que el regulador podrá, a través de una resolución motivada, tomar una decisión de desregular los precios correspondientes. Sin embargo, en el año 2009 se entró, 2008 se dio la normativa, en el año 2009 se emite una resolución de la superintendencia donde regula determinados precios, pero más que regularlos, incluso a través de un estudio, utiliza los precios ya existentes en el año 2009. Y desde el año 2009 no hay una revisión de mercado ni una revisión de precios correspondientes. Hemos insistido mucho, por ejemplo, a nivel de la Cámara de Infocomunicación, de que se requiere que la superintendencia tome acción concreta en el tema, porque de alguna manera podemos tener una ley increíblemente buena, pero ese pequeño equilibrio y ese pequeño detalle de competencia se vuelve en un elemento tremendamente negativo. La superintendencia nos lleva cada año con que ya va a darse los cambios necesarios y van a tomar esa decisión. Sin embargo, esa resolución motivada que para nosotros debe darse ya con la experiencia que la superintendencia tiene, pues no llega y eso pues es uno de los grandes elementos. Eso tan solo para pues mencionarles un par de temas que es el día a día de cada uno de nosotros, tanto de la Cámara como de los abogados que estamos en la calle manejando el tema. Cierro y ya ahora sí, compartiéndoles la experiencia de la mañana. Hoy, para cualquier sector, no solo el de telecomunicaciones, la Cámara llevó a cabo un hito histórico, que fue que nos reunimos con los proveedores del Estado, de las diferentes instituciones centralizadas del Estado, con una gran mayoría de ellos convocados directamente por Hacienda, con el ánimo y el fin de que se dieran cuenta que había cambiado el entorno, no solo jurídico, sino de mercado, y que era necesario que los proveedores acostumbrados a visualizar únicamente de un lado, analizaran lo que era mejor para la sociedad, para las personas, para el Estado. Los proveedores del Estado son los que hacen efectivas esas políticas públicas de compras, pero se hacía necesario que tuvieran una visión de lo que realmente era el mercado nuevo y que había opciones. Hoy tuvimos un éxito muy grande en la mañana, se los comparto, como les digo, porque nos sentimos que sentamos ese precedente y que se puede sentar en otros campos. Muchísimas gracias.